bienvenidos. Gracias por hacer el aguante. Primera charla de la mañana. Creí que íbamos a hacer muchos menos. Algunos por obligación que invité ayer y gracias por venir. Difícil arrancar la primera charla de la mañana, pero vamos a tratar de ponerle un poco de movimiento. Les cuento rápido, como me presentaron recién, yo soy economista. Doy clases de economía y también de cripto en el máster de la Universidad de San Andrés y en el MBA de la Universidad del SEMA. Y también tengo una empresa que se llama Moon1 Capital y hacemos bots algorítmicos de trading. En mi primer momento a Rodo le gusta avisar siempre que trabajé por el Banco Central. Trabajé en el Banco Central hace muchos años y cuando descubrí Bitcoin, estudiándolo para mis clases, fue amor a primera vista. Y desde entonces, que es más o menos el 2017, académicamente no paré de dedicarme a Bitcoin y a partir del 2018, casi 2019, en mi trabajo profesional me dedico solamente a criptomonedas en Moon1 Capital. Así que ha sido una conversión muy convincente para mí una vez que descubrí este mundo. Y entonces, en la parte académica lo que quiero hacer es compartir un poco esa experiencia de descubrimiento para entender verdaderamente cómo funciona esta tecnología de fondo. Y hay algo muy importante que me pasó a mí. Yo lo pude entender porque entendía, sabía, era profesor de regulación bancaria y era profesor de dinero, crédito y banco. Y yo pude entenderlo bien porque sabía cómo funciona el dinero. Y acá está la tesis más importante desde el punto de partida. Para entender Bitcoin y para poder entender su potencial y para usarlo, hay que entender una cosa. Y eso es qué es y cómo funciona el dinero. Y si yo les pregunto a ustedes qué es el dinero, todos me van a decir, ¿saben lo que es el dinero? Sí, seguramente todo el mundo puede responder que sabe lo que es el dinero. Pero en realidad, el dinero como definición es bastante contraintuitivo y la mayoría de nosotros de fábrica no sabe lo que es el dinero. De hecho, lleva bastante complejidad entender el funcionamiento profundo del dinero. No les garantizo que los vamos a hacer en una hora, pero les quiero dejar por lo menos las principales inquietudes para que recorran ese camino. Primero, un poquito de contexto. En todo el mundo aproximadamente hay 100 trillones de dólares de dinero. ¿Ok? De esos 100 trillones de dólares, dinero físico, que ni siquiera es físico, pero el dinero que nosotros conocemos como dinero es solamente un tercio. 2/3 de ese dinero está básicamente apalancado en los mercados de capitales. ¿Ok? Es decir, no existió nunca, no se imprimió nunca, no se emitió nunca. Vamos a ver en un ratito qué es lo que se imprime de verdad. Pero ni siquiera es dinero, sino que es valor creado a través del valor de las acciones y las transacciones en los mercados de capitales. Cuando decimos que es temprano para Bitcoin y para cripto, este gráfico todo comparativo es un poquito desactualizado, por eso verán que utilicé inteligencia artificial para actualizarlo. Y todas las criptomonedas son un poquito más de 1 trillón, 1,2 trillones. Ese 1,2 trillones es prácticamente el 1% de todo el dinero. Entonces, cuando decimos es temprano, es verdaderamente temprano, porque somos solamente el 1% de todo el dinero, que equivale casi a la fortuna de Elon Musk, de Bill Gates o de Jeff Bezos. Es decir, a esta altura somos un tycoon de esos de grandes empresas y no mucho más que eso. La cantidad de dólares en circulación crece, todos ustedes saben que crece rápidamente, no me alcanza la inteligencia artificial para ir poniéndolo al día, pero hoy está casi en 2 trillones y eso es el 2% de todo el dinero que existe. Pero esos dólares, como vamos a ver, no son exclusivamente o definitivamente esos billetes. Todo el oro del mundo es el 10% del dinero. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que si solo fuéramos a trabajar en oro, a comerciar con oro, tendríamos que dividir por 10 todo el valor de la economía. Si ustedes tienen 100, tendrían 10. ¿Sí? Entonces, esa es una escala de la escasez del oro.
Entonces, en realidad, la mayoría del dinero del mundo es valor apalancado en los mercados de capitales. Voy a volver un poquito a eso, pero ¿qué es importante? Cuando hablan de crear dinero, en general la gente dice que el dinero se imprime, ¿no? De hecho, está el meme de la maquinita imprimiendo dinero. Solo el 7% de todo el dinero del mundo está impreso. No hay billetes. La plata que existe, la plata que ustedes tienen, si ustedes tienen, por cada 100 pesos que ustedes tienen, solo 7 son billetes en el mundo. En Argentina es un poquito más, porque sabemos las complicaciones que tenemos nosotros, pero en general, en cualquier país normal o en el agregado, solo 7 de cada 100 son billetes. El dinero no se imprime, ya vamos a ver qué se hace. Un spoiler, se anota, solo se anota, ¿ok? No está impreso, no está en ningún lado, es un mito que los gobiernos imprimen dinero, ¿ok? El dinero impreso es literalmente irrelevante. En uno de los pocos países que todavía es relevante es acá, por la economía negra y algunas otras cosas que después podemos explicar, pero que no tienen mucha lógica a ver ahora y que no tienen lógica en el sentido amplio de la definición. Entonces, para volver a poner en contexto cuando hablamos de dinero, el dinero creado son 100 trillones de dólares. El oro es el 10%, cripto es el 1%. Y el valor de los derivados apalancados en mercados de capitales es 10 veces, el valor nocional es 10 veces todo el dinero. El real estate es 3 veces todo el dinero. ¿Sí? Es decir, toda la riqueza global es 3 veces el dinero. ¿Esto qué quiere decir? El dinero es solo una representación pequeña del valor. Y esto va a ser importante para después. El dinero es solo una representación pequeña de la riqueza. Y vamos a ver cómo eso se confirma. Y los billetes son solo una porción muy, muy pequeña de todo ese valor. Es decir, el porcentaje de los billetes respecto del valor, de todo el valor económico que hay, es ínfimo. Los billetes son irrelevantes. El dinero impreso es irrelevante cuando hablamos de dinero. Pero todavía no entendimos el dinero. Solamente lo que estuvimos haciendo es tratar de poner un poco de contexto en los valores, que es bastante contraintuitivo. La mayoría de la gente cuando piensa de dinero piensa en billetes. ¿Okay? Primer mito derribado, no piensen más en billetes. Más, si alguno tiene billetes los quiere dejar acá porque ya ven que son irrelevantes, los pueden ir dejando. Pesos no. Entonces, para entender el dinero, primero hay que entender el valor. Cuando hablamos de valor, no hablamos de valor sentimental, podríamos, pero en realidad estamos hablando exclusivamente de valor económico, ¿verdad? ¿Qué es el valor económico? Y acá es difícil porque cuando empezamos a decir, bueno, si un chico de la primaria lo sienta y le pregunta, ¿qué es el valor económico? Y ahí tratamos de dar algunas vueltas y podemos explicar de alguna u otra manera, pero no lo tenemos tan claro. De hecho, hay una sola cosa que genera valor, y estoy seguro que si les digo, tiremos cuál es esa cosa, probablemente en 5 oportunidades no lo vamos a pegar exactamente. Hay una sola cosa que genera valor. Antes que alguno me tire el Estado, ya digo, no, ¿ok? Ya sabemos que el Estado no. De hecho, el Estado consume valor, ¿no? Todavía si no lo comprobamos a esta altura ya estamos complicados, ¿no? Lo único que genera valor en la historia del universo, desde que empezó la humanidad hasta hoy, hasta que termine a manos de la inteligencia artificial en un par de meses, es el intercambio. Nada más. Hay una sola cosa que genera valor, históricamente hoy y mañana. Y eso es el intercambio. ¿Qué es el intercambio? Cambiar una cosa por otra. Una cosa puede ser real, palpable, o puede ser un servicio, un corte de pelo, es un intercambio. Alguien me da algo que a mí me sirve, que es un corte de pelo que de paso necesito, a cambio de otra cosa. Puede ser otro favor, puede ser dinero, puede ser, digamos, otro conocimiento o lo que sea. O sea, los intercambios son intercambios de una cosa, no palpable o palpable, por otra cosa. ¿Ok? Y entonces, ¿cuándo se empezó a generar valor? ¿Esto qué quiere decir? El Estado no puede generar valor, salvo que pueda generar intercambio, pero no nos vamos a meter en eso porque después lo vamos a ver un poco más claro. Lo único que genera valor
es el intercambio. Y es importante entender esto. ¿Cuándo empezó? Bueno, la historia más tradicional y la que en general se cuenta, después vamos a ver que no es tan así académicamente, pero para hacerlo relativamente claro, empieza con esta lógica del trueque, ¿no? Todos se acuerdan, no sé si en la primaria o cuando aprendemos el trueque, y es interesante como concepto, porque ¿qué vamos mostrando? Acá teníamos los principios de la agrupación de humanos, teníamos familias o clanes que cosechaban y comían, ¿no? Hunter-gatherers se llama académicamente, que o cazaban o buscaban cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, ese clan le empezó a agarrar la mano a criar conejos. Y empezaron a ver que si los alimentaban de tal forma, si los juntaban de tal forma, los conejos se empezaban a reproducir. Ese concepto está en todos los libros de texto, que es la especialización. Esa especialización genera ventajas competitivas. Esas ventajas competitivas generan productividad, en general a través de la tecnología, ya sea juntando los conejos y dándole el pasto correcto, o utilizando hoy inteligencia artificial, y esa productividad genera excedentes. Ahora, primera pregunta tramposa, tricky question. Estos que comen 10 conejos y producen 50 conejos, solo, en el medio de la nada, ¿para cuánto valen los conejos para ello? Los que no comieron. 0. Están podridos de comer conejo. ¿Ok? Entonces, ese conejo vale 0, lo mismo que un balde de arena en el Sahara, vale 0. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, las cosas no tienen valor para adentro, salvo algunas que después vamos a ver. De este otro lado, otro clan le agarró la mano a sembrar trigo y se pusieron a sembrar trigo y empezaron a tener especialización porque sabían cuándo regarlo, cómo ponerlo, ventajas competitivas porque se especializaron, productividad y excedente. Y le empezó a sobrar el trigo, empezaron a ver que lo aplastaban, hacían harina, hacían pan, estaban podridos de comer pan. ¿Y ahí qué pasó? Un día, yendo al río a buscar agua, se encuentra uno de un clan con otro de otro clan y dice, ¿cómo le va, don Pérez? Bien, don López, acá. ¿Qué cuenta? No, podrido de comer conejo. Y usted, no, podrido de comer pan. Y ahí surge la frase mágica que crea el valor para el resto de la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Te lo cambio. Te lo cambio. Te cambio un conejo por 3 panes o lo que sea. Y eso es lo que empieza a crear valor. Antes de ese te lo cambio no hay valor. El valor se crea con el intercambio. ¿Ok? El intercambio se crea con los excedentes se crean con la productividad. Sigue siendo válido hoy. No lo comenten mucho porque el día que el gobierno lo entienda, ahí sí estamos condenados al éxito. Pero sigue siendo válido hoy. La productividad, que es la aplicación de tecnología para producir más, a partir de la especialización genera excedentes y esos excedentes, si se comercian, generan valor. Si lo piensan bien, lo que hacemos lamentablemente acá es todo lo contrario. No hay muchos secretos. Entonces, ¿qué problema había con cambiar conejos con pan? Para ese momento ninguno. Hasta que nos empezamos a expandir y empezamos a exceder en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el que criaba vaca y quería tomarse una cerveza estaba complicado, ¿no? Porque le ponía la vaca arriba del mostrador, 50 cervezas por la vaca, eso parecía bastante bueno, esa noche era genial, ¿no? Ahora, al otro día, como varias caras de acá, ¿no? Después de la trasnochada, complicado, ¿no? Y me quedé sin la vaca, me cuesta un año entero producir otra vaca y me quedo sin cerveza, ¿no? Todos saben que si divido la vaca, sobre todo cuando está viva, baja la calidad y la cantidad y la durabilidad. Entonces, hay problemas de divisibilidad, hay problemas de preferencia, el productor de tigre estaba complicado, el productor de tiburones ni te cuento. Es decir, había que encontrar justo a alguien que quiera cambiarme lo que yo tengo por lo que yo necesito y era un despelote. Y hay problemas de intertemporalidad. El que producía remeras, la gente compraba una remera por año, pero necesitaba pan todos los días. Entonces, si cambio una remera por 30 panes, los panes se ponen duros. Muy complicada la intertemporalidad, la divisibilidad y la coincidencia de preferencia. Y entonces, ¿qué pasó otro día muy importante en la historia de la humanidad? A alguien se le ocurrió usar, ¿qué? Un símbolo. Agarremos algo intermedio en el que todos nos pongamos de acuerdo que te cambio vaca por símbolo, círculo por cerveza. Y de hecho, el primero o uno de los que mejor
entienden y estructuran esto académicamente es Carl Menger, cuando publica en 1892 un libro que se llama El origen del dinero, y describe un poco esta lógica, explicando que aquellos símbolos que tengan más liquidez, y ahora vamos a ver el concepto de liquidez, pero son atributos propios de los símbolos que se pueden usar. Todos saben la historia del salario, pero eso no se pasa la sal en la mesa porque era dinero. ¿Por qué era dinero? Porque era un símbolo útil. ¿Ok? Los que estaban cerca del mar usaban conchas marinas, los que estaban cerca de la montaña usaban piedras preciosas. Cualquier cosa que sea útil, divisible, durable, para actuar como símbolo, para hacer intercambios de una cosa por otra. ¿Qué surge ahí entonces? El dinero. El dinero es una sola cosa. Siempre y en todo lugar es una sola cosa, que es un símbolo. El dinero en sí mismo no tiene valor, salvo algunos símbolos que tienen valor intrínseco, ya vamos a ver. Pero el dinero es solo un símbolo que simboliza el intercambio de valor de cosas que tienen valor, presentes o futuras. Entonces, lo primero que definimos acá es, y es importante saberlo, el dinero es solo un símbolo que simboliza valor, no se crea valor con el dinero, se crea valor con el intercambio. Y se empiezan a usar un montón de símbolos que empiezan a tener problemas. Y entonces Menger y todos los libros de economía hasta el día de hoy, lo que dicen es, ese símbolo, para ser usado como dinero, tiene que tener algunos atributos. Y esos atributos deben permitir que sea unidad de cuenta, en qué llevamos las cuentas, reserva de valor, me tiene que durar, y medio de pago, tengo que usarlo como símbolo. Y me resuelve los 3 problemas de la vaca, el tigre y el pan. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué tiene que tener un símbolo para hacer unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor? Tiene que ser confiable, útil, portable, transferible, fungible, divisible, atesorable. Con todos esos atributos, la gente lo va eligiendo. ¿Quién decide? ¿Quién decidía esto? ¿El gobierno? No había gobierno. Esto es darwiniano. El dinero es un producto de la evolución darwiniana. Es por selección natural. Van quedando los mejores símbolos por selección natural. La productividad se hace por selección natural. Es una evolución, no te lo impone nadie. Es una evolución de la raza, de la especie humana, y es completamente darwiniano. ¿Cuáles fueron entonces? ¿Cuál es el símbolo que mejor cubre todo esto? El oro. ¿No? ¿Por qué? Porque la humanidad fue probando símbolo tras símbolo, tras símbolo, tras símbolo, tras símbolos, y el que fue pasando todos los test del tiempo fue el oro hasta hoy. Bueno, hay core developers en la sala, así que debo decir hasta 2009. Pero ya vamos a llegar a eso. El oro es confiable, creíble, útil, portable, divisible, no se puede falsificar. Pero el oro no es valioso por eso, porque hay un montón de metales y un montón de símbolos que tienen todas esas cualidades, pero no ganan la carrera que ganó el oro. Y el oro es valioso, no porque tenga ninguna aplicación industrial, otra mentira, el oro no tiene ninguna aplicación industrial. Cero. El oro es valioso porque sirve como reserva de valor, y sirve como reserva de valor porque es descentralizado, no lo controla ningún gobierno, ninguna región. Está desparramado por todo el mundo, incensurable, no te lo puede quitar nadie salvo por violencia extrema o engaño, con oferta global y con escasez trazable. Está en todo el mundo, no lo controla nadie y es conocida su escasez. Tanto que todo el oro que alguna vez existió en el mundo entra en 4 piletas olímpicas. Y no hay más. Si lo juntamos todo y lo fundimos y lo hacemos un cubo, el cubo tiene 20 metros de alto. Y por definición de largo y de profundidad. Y solo resta minar 1/5 del oro, y no hay más. No hay más y no va a haber más. Hay algunos locos que dicen que vienen meteoritos llenos de oro y lo quieren agarrar y qué sé yo. El día que agarren un meteorito lleno de oro, que sea del tamaño de 20 cubos, ¿qué va a pasar con el precio de oro? No sirve más. Usaremos otra cosa. Va a venir alguien del futuro y nos va a mostrar que hay un invento mejor. Pero ya les voy a contar. ¿Vieron esta imagen de Fort Knox, de los lingotes de oro abajo de los bancos centrales? Bueno, de hecho hay. Eso en todos los países del mundo es solo el 17% del oro.
La mitad de todo el oro del mundo la tienen ustedes en cadenitas, algunos en dientes, otros en joyas, relojes, si son de la política. Y entonces eso es el símbolo de que está descentralizado. El oro no se puede, alguien no puede controlar, pero la mitad de la oferta del oro está distribuida en joyas por todo el mundo. Y es escaso, completamente tasable. Ya sabemos dónde está. Y eso es lo que lo hace valioso y eso es lo que lo hace el mejor símbolo de la historia conocida para representar valor. ¿Ok? Ahora, no siempre se usó el oro. Estas son las famosas piedras de Ray. Ray era una especie de cultura en lo que hoy es la Micronesia francesa, cerca de la Polinesia. Todavía están ahora esas piedras. Claramente estas piedras no son del 700, estas fotos no son del 700 a.C., pero las piedras sí. Duró 600 años la dinastía, quedaron las piedras, y estas piedras eran usadas como moneda. Tienen 6 metros, hasta 6 metros de alto, hasta 2 metros de espesor y pesan 4 toneladas, creo, algo así. Difícil de llevar en el bolsillo. ¿Cómo era el sistema? Un acuerdo. Es decir, servían como símbolo. Decía, che, la mitad de la grande es mía. Te compro un chancho, ahora un cuarto de la grande es tuyo y otro cuarto de la grande es mía. Y eso sirvió 600 años, el dólar lleva 250. Funcionó. Hay un montón de historias, lo pueden ver en YouTube y en Internet. Una vez por una tormenta una se cayó al mar, pero como se veía, podía seguir siendo usada. ¿Por qué? Porque era un acuerdo, era un símbolo. ¿Ok? Y sigue siendo dinero y si nos pusiéramos de acuerdo lo podríamos seguir usando. Es interesante porque eso es un ledger, una lista. Hablando de ledger, no se olviden del nombre. Hay teorías un poco más modernas de la creación del dinero, no tanto de la evolución del dinero, no tanto en el orden del trueque, que es interesante para contar y atractivo como historia, pero la evidencia académica más reciente cuenta que el origen del dinero tiene más que ver con el origen de la deuda. Y esto es, en la época de las cavernas, por ejemplo, uno cazaba un animal y otra parte del clan se quedaba cuidando la caverna o lo que fuera, y entonces el que cazaba un animal le daba una pata o un pedazo del animal al otro que se había quedado cuidando y se lo anotaba en la pared, para cuando el otro cazara le pueda devolver. Y entonces generamos de vuelta un sistema de ledgers, un sistema de créditos, en donde te doy una pata de chancho de crédito y te lo anoto. ¿Ok? Y ese está documentado como el origen un poco más certero del dinero. Ahora fíjense, acá no usamos un símbolo, directamente usamos deuda. Spoiler, es lo que usamos hoy y es lo que usan los gobiernos, ahora les cuento. Directamente usamos deuda. ¿Cuándo se empezó a necesitar un símbolo? Cuando empezamos a comerciar con otros clanes. Imagínense, camino 10 kilómetros para comerciar una vasija, lo que sea, con otro clan, y digo, che, te pago con el dibujito que tengo en la caverna mía, vení a verlo. No se puede, no sirve. Entonces necesitamos símbolos que sean confiables. Este era confiable para dentro del clan, pero que sean confiables de manera generalizada. Y ahí es donde empiezan a necesitarse los símbolos que sean commodities, ¿ok? Como el oro, por ejemplo. Entonces, tenemos una estructura de activos reales, que son símbolos que tienen valor en sí mismo, el oro, los commodities en general, y empezamos a generar por necesidad una estructura de activos financieros. Es decir, si el dinero es un símbolo y conseguir oro es un despelote y dividirlo es un despelote, a alguno en un momento se le ocurrió decir, bueno, pará, anotemos. Hagamos un libro y en ese libro anotemos quién tiene qué, y cuando yo te mando uno, tacho la anotación, te la anotás vos, me la anoto a mí, lo que me queda, y se terminó el problema, que es lo que hacían en las cavernas. Evolucionó de esa forma. Y los activos financieros son mucho más prácticos a la hora de generar dinero. Pero, ¿cuál es la ventaja de los activos físicos, de los activos reales? El que tiene el lingote de oro tiene el valor, y es indiscutible, y no se puede falsificar, nadie te lo puede duplicar. Ahora, si yo tengo una anotación, los contadores en la sala se pondrán, se emocionarán cuando nombro al fray Luca Pacioli, que generó la partida doble, que es una tecnología muy importante.
un invento tecnológico a la altura de Internet, la rueda del fuego, lo que quieran, porque generó un sistema de ledger, una base de datos, para anotar quién tiene qué. Ahora, esto es mucho más práctico que los lingotes de oro. Como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago. Muchísimo más práctico, mucho más barato de conseguir, mucho más escalable, se puede escalar infinitamente. ¿Cuál es el problema? El que tiene la libreta tiene, el que tiene la libreta tiene los números. ¿Sí? Spoiler, ¿no? ¿Quién tiene la libreta hoy? Yeah. El que tiene la libreta tiene los números. Entonces, ¿qué hace falta poner acá? Que no hacía falta con el oro. Un árbitro. Que de hecho, para la época del fray Luca Pacioli, era Cosimo di Medici. Todavía hay familias que viven de los Medici. Cosimo era zapatero, pero sabía manejar los números, a partir de ahí se convirtieron en banqueros y de ahí viven. Pero ¿qué pasa? Esto es muy práctico, muy efectivo, pero necesita del príncipe. ¿No? Y entonces, si yo necesito del príncipe, el príncipe, ¿qué pasa? Se vuelve ineficiente, caro, corrupto, favorece a los suyos, ¿no? Pero es una forma mucho más práctica de dinero. No podemos usar solamente el oro, porque imagínense yendo al McDonald's a pagar con un lingote de oro y un cortafierro y enganchando justo el pedacito. Es imposible. Entonces, solo lo podemos usar como reserva de valor. Como unidad de cuenta y medio de pago, necesitamos símbolos prácticos, eficientes. Y la humanidad fue desarrollando símbolos prácticos y eficientes de manera darwiniana. ¿Y cuáles son los símbolos prácticos y eficientes? Los ledgers, los anotados. Por eso el dinero está anotado, no es un símbolo físico, está anotado. Ahora, para anotarlo necesitamos un príncipe. Y el problema que tenemos es que el príncipe es siempre un garca, ¿sí? Salvo en algunas pocas ocasiones, como Francescoli. ¿Cómo se genera hoy en la economía moderna el dinero que tenemos? ¿Lo fabrica el Estado? No. ¿Quién hace el dinero? Los bancos. Todo el dinero que tienen ustedes lo hacen los bancos. ¿Cómo? A través de un multiplicador bancario. Lo voy a hacer muy rápido. Voy a usar a algunos de ustedes, les voy a inventar los nombres. Si los llego a pegar, avisen. Entonces, Pablo acá fabrica... No pegue, ¿no? Fabrica celulares. Supongamos que inventamos un país nuevo, acá el país, la Bitconf, conseguimos $100 de reserva, pero ni siquiera hace falta conseguir $100 de reserva. Creamos un banco, ¿sí? El Banco Nacional. No hay regulaciones, no hay nada. Y entonces, yo, el Estado, en un momento le compro a Pablo computadoras, se lo deposito en el banco, a esos 100, ¿no? Se lo deposito en el banco, Pablo paga a sus proveedores, hace todo su relato comercial, entonces con esa plata depositada va girando y pagando. ¿Qué hace el banco con esa plata? La presta, se la presta a Roberto. Roberto, que fabrica agua y gaseosas y bebidas, toma ese préstamo, lo deposita en el banco, lo deja depositado y paga a sus proveedores, sus insumos y qué sé yo. ¿Qué hace con los 100 de Roberto, el banco? Los presta, se los presta a Ana. Ana, que fabrica ropa, lo pone en su proceso productivo, lo deja depositado en el banco, paga los proveedores, paga los empleados. ¿Qué hace el banco con los 100 de Ana? Se los presta a Roberto. Roberto, que vende servicios y de la construcción, lo pone para pagar en el banco, para pagar sus insumos y demás. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta plata tiene? Ya me olvidé los nombres que inventé, estoy en el horno. ¿Cuánta plata tiene Pablo? 100. 100. 100. 100 más 100 que teníamos. ¿Cuánta plata tiene la economía? 500. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta plata realmente teníamos? ¿Con cuánto empezamos? Con 100. ¿Quién fabricó esos 400? El banco. En el capitalismo moderno, la plata la fabrican los bancos. ¿De qué manera? Dando crédito. ¿Ok? No hace falta ni siquiera las reservas en los países normales. Solamente se empieza anotando el primer crédito.
que lo hace en general el gobierno. Se anota el primer crédito y ahí arranca. Y esa circulación del dinero genera todo el dinero que tenemos. Por eso los billetes son solo el 7%. No hacen falta los billetes, son solo anotaciones. Todo el dinero que hay son anotaciones. ¿Quién las genera? Los bancos. El Estado no tiene nada que ver. Ahora les cuento, en los países normales. Ahora les cuento un poco cuál es la participación del Estado. Eso da nacimiento al dinero fiat. Nosotros los bitcoiners tenemos algo más o menos contra el dinero fiat, pero lo cierto es que el dinero fiat es lo que explica el crecimiento económico del mundo desde el Renacimiento hasta hoy. Sin dinero fiat no hubiéramos crecido de esa forma. Después hay cosas que vienen mejor, que ya vamos a ver, pero el dinero fiat hasta hoy es lo que explica el crecimiento económico del mundo. ¿Qué es el dinero fiat? Primero, no tiene nada que ver con la confianza, otro mito. Fiat no es confianza, fiat viene del latín hágase y es la creación espontánea. Es decir, se crea el dinero solo anotando un préstamo. Todo el dinero que ustedes tienen se crea anotado, ¿sí? Y de hecho lo hacen los bancos, no lo hace el gobierno. Entonces, es un activo sin valor intrínseco que en realidad está en un balance, igual que en las cavernas. Está anotado, en vez de en una pared, en un software, de paso en un software COBOL de los años 70, pero eso es solamente una anécdota. ¿Cuál es la trampa? Los estados lo pueden imponer, no lo pueden imponer, lo imponen como obligatorio para pagar los bienes públicos. ¿Por qué existe el peso? Porque es la única forma de pagar impuestos y bienes públicos. Si mañana se pudieran pagar los impuestos en otra moneda, desaparece el peso. Desaparece. Entonces, en cada país donde vayan, la única forma de pagar bienes públicos, impuestos, salud pública, todo lo que sea bienes públicos, es con el dinero del príncipe. Porque es la única forma que tienen para imponerlo. Si no, los dineros que no están bien cuidados, como el nuestro, desaparecerían. Toda esta discusión de la dolarización, etcétera, que estamos viendo acá, no tengo tiempo para meterme, pero básicamente depende de que digas, no hace falta más pagar impuestos en pesos, lo pagás en lo que quieras, se terminó. ¿Okay? Porque es lo único que hacen los estados. Sin ningún respaldo, mantiene la hegemonía en los países por la confianza que existe en las instituciones que lo gobiernan. ¿Por qué el dólar es la reserva hoy de unidad de cuenta del mundo? ¿Por el oro que hay abajo en Fort Knox? Nada. $3 respalda el oro de Fort Knox. ¿Qué es lo que respalda la confianza en el dólar? La confianza en las instituciones de Estados Unidos, que ahora se están endeudando bastante, pero bueno, hasta acá, aparentemente institucionalmente es lo mejorcito que consiguió la humanidad, en hacer esa promesa, en hacer bien esa promesa de pago. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el rol de los gobiernos en el dinero? En todos los países del mundo. Acá no, pero nosotros somos, digamos, un ejemplo difícil para los libros. ¿Qué hacen los bancos centrales? Suben y bajan la tasa. ¿Escucharon, no? Estados Unidos sube y baja la tasa. ¿Cuándo un sistema monetario está en equilibrio? Siempre y en todo lugar y en todo momento, no importa qué moneda uses, cuando la cantidad de símbolos que hay en la economía es igual a la cantidad de intercambios. ¿Qué son los intercambios? De vuelta, compra, venta, corte de pelo, ahorro, futuro. Eso se llama demanda de dinero. La demanda de dinero es toda la actividad de la economía. Esa demanda de dinero que se mide a través del PBI y un montón de indicadores económicos, el gobierno necesita garantizar, o la gente, si no tuviéramos gobierno, necesita que haya tantos símbolos como cantidad de intercambios. Cuando eso es igual, está en equilibrio. ¿Qué pasa si viene una pandemia, por ejemplo, y toda la gente se queda 1 año y medio en la casa? ¿Qué baja? La cantidad de intercambios. ¿Qué hay que hacer? Sacar símbolos. ¿Por qué? Porque si dejo la misma cantidad de símbolos, la cantidad de intercambios es menor, hay más símbolos que intercambios, ley de oferta y demanda, el precio de los símbolos baja respecto a los intercambios. Y eso es inflación. La inflación no es que aumentan los precios, sino que baja el valor del símbolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Quiénes crean el dinero? Los bancos. El gobierno no crea el dinero. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Cuando hay más símbolos y tiene que sacar símbolos, sube la tasa de interés, que es lo que hizo Estados Unidos después de la pandemia. Como sube la tasa de interés, los bancos dicen, ¿qué hago? ¿Le presto a toda esta gente que no sé si me la debe devolver? ¿O le presto al Estado que ahora me paga un poquito más? Y no tengo que laburar. Le presto al Estado y
Entonces, esos símbolos que el banco vía préstamos mete en la economía, los saca y los mete en el Estado. Y entonces hay menos símbolos. Baja la cantidad de símbolos, se iguala con la cantidad de intercambio, baja la inflación, que es lo que pasó en Estados Unidos. Y esa es la política de tasa de interés. ¿Qué pasa cuando empieza a crecer de vuelta la economía? Empieza a haber más intercambios que símbolos. Como hay más intercambio, la gente demanda símbolos. Como hay más demanda de símbolos, hay que poner símbolos porque si no se atrasa el tipo de cambio. Se ponen, digamos, poco competitivas. Un poquito técnico, pero no los quiero confundir. Y entonces, necesito más símbolos. La gente demanda símbolos. Si no se los da el gobierno, lo inventan. ¿Sí? Usan otras cosas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, baja la tasa de interés y dice, le dice al banco, che, gato, no te pago tanto. Anda a laburar. Y entonces el banco se da vuelta y dice, no, este no me paga nada. Mejor se lo presto a esta gilada que me paga más. Y aumenta la cantidad de símbolos. ¿Ok? Ese es el labor del gobierno en cualquier país del mundo. Y por eso los bancos centrales son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque ¿qué quiere el político o el príncipe? Y meteme símbolos. Que la gente esté contenta. Así nos va, pero bueno, ponele. Y entonces, los bancos centrales son independientes porque su única labor es que esto sea igual. Aún en contra del gobierno de turno. Los países que resolvieron eso, casi todos, mataron la inflación. Y ahí está la clave del Banco Central Independiente. Y ese es el funcionamiento del dinero. Es decir, los bancos crean el dinero haciendo su trabajo. Los bancos centrales, los gobiernos no crean dinero, solo establecen las condiciones para que los bancos aumenten o disminuyan la creación de dinero según la necesidad de la economía. ¿Qué pasa acá? El Banco Central, que no es independiente, que es el gobierno, lo que hace es mete, símbolo, símbolo, símbolo. Además, los intercambios están prohibidos porque te matan a impuestos, es antitrabajo, es antiinversión, no podés invertir, no podés hacer nada, entonces cada vez hay menos intercambio. Cada vez hay más intercambio y cada vez mete más símbolos. Y entonces el valor de los símbolos, ¿qué hace? Baja. Esa es la inflación. No lo comenten mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando la tecnología nos dice podemos crear el símbolo perfecto? ¿Cuál es el mejor símbolo hasta ahora? El oro. ¿Qué pasa con el oro? Es un despelote ir al McDonald's y pagar con oro, ¿no? Y entonces, la mejor explicación de Satoshi que yo escuché es que si es posible el viaje en el tiempo, vino del futuro, nos dejó Bitcoin, se quedó un par de años y se volvió. Bitcoin es un cuaderno, el mismo que había en las cavernas, el mismo del Fray Luca Pacioli, el mismo que tienen los bancos, que permite anotar quién tiene qué. En ese cuaderno se anota quién tiene qué, igual que en las cavernas, pero no lo mantiene ningún príncipe, no lo gestiona nadie. Todos tenemos una copia del cuaderno en tiempo real. Y entonces, si yo en mi copia me quiero truchar y anotar 10 más, no va a coincidir con la copia que tiene el resto, y como no coincide con la copia que tiene el resto, esa copia no se va a validar, y la que se valida es la copia que tiene todos. Y esa es la magia. Satoshi logró juntar un montón de papers que existían y en menos de 10 páginas combinar tecnología como nunca antes se había podido combinar para generar increíblemente una nueva forma de cuaderno sin la necesidad del príncipe. ¿Se acuerdan que había dicho la anotación en la pared estaba muy bien, en las piedras estaba muy bien, pero necesitamos cuaderno, porque el cuaderno es mucho más práctico? Ahora, con cuaderno viene el príncipe, y el príncipe trae sus problemas. Y ahora, con esto tenemos cuaderno sin príncipe. Y por eso es uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad. ¿Qué permite? Hay dos bases de datos, de vuelta, hay core developers acá, así que les pido cariño, porque voy a simplificar un montón. Pero básicamente hay dos bases de datos, una de las transacciones y otra de todo lo que tiene cada uno. Y entonces lo que me permite es anotar cuántas monedas tiene cada uno, pero sin la necesidad del árbitro. Nadie lo puede confiscar, nadie lo puede quitar, nadie lo puede prohibir, nadie le puede poner precio máximo. Bitcoin es el mejor símbolo de la historia. ¿Por qué?
Porque además tenemos un algoritmo que nos permite generar confianza. ¿Se acuerdan cómo funcionaba en la caverna? Teníamos que confiar en el que anotaba. Y todos confiábamos en el que anotaba. Ahora tenemos que hacer transacciones con un chino que está en la otra punta del mundo que no conocimos nunca. ¿Cómo lo vamos a confiar? No podemos confiar. Lo que genera Bitcoin es un algoritmo de consenso que permite generar esa confianza en que la base de datos no se puede alterar. Acá se pone un poquito complicado y en los 15 minutos que me quedan, obviamente no puedo profundizar mucho, pero les recomiendo que profundicen en esta lógica. ¿Qué pone Satoshi? Un sistema de incentivos económicos. El algoritmo de consenso es un incentivo y, lamentablemente, en este momento de la humanidad, el único incentivo que funciona es el incentivo económico. Es decir, les podemos hablar con el corazón, pero el único incentivo que funciona para la mayoría de la humanidad es el incentivo económico. Y entonces, ¿qué crea Satoshi? Una estructura de incentivos económicos que tenga 4 puntos. Tiene que ser caro anotar transacciones. Tiene que salir caro poder anotar transacciones. ¿Por qué? Porque si trucho una transacción, pierdo toda la plata que puse upfront para poder anotar. Tiene que ser obvio que gasté esa plata y no puede haber ningún señor ni ningún príncipe que me dé un certificado, porque si no, voy a truchar con el príncipe. No puedo traer la factura de Denor. Entonces tiene que ser obvio que la gasté. Tiene que ser fácil, además, comprobar que la gasté. Tiene que ser imposible truchar el libro, ni editar, ni cambiar páginas, ni cambiar. Cualquier cosa que está escrita en el libro queda para siempre. Y tiene que ser todo automático y por software. No puede haber un señor en ningún lado. No puede haber personas involucradas en esto. Y Satoshi, con un mecanismo tecnológico, resuelve estas 4 cosas. Y esto cambia el mundo para siempre. Y esto cambia el dinero para siempre. ¿Qué es el algoritmo de consenso de Bitcoin que se llama Proof of Work? Un requerimiento de alto gasto computacional que te traduce en gasto de electricidad, que determina que es más caro reescribir la cadena que trabajar a favor de la cadena. ¿Ok? Y eso alinea los incentivos económicos. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué dijo Satoshi? Tenés que gastar un commodity. ¿Cuál como podría haber elegido trigo, podría haber elegido algún otro commodity? Pero el que hay en todos lados y que más o menos tiene precio generalizado es la electricidad. Y entonces, ¿cómo muestro que gasté la electricidad pero sin traer la boleta? Porque la boleta la maneja el príncipe. Entonces dijo, tenés que gastar electricidad usando una computadora. ¿Quién escuchó que para minar Bitcoin hay que hacer un complejo algoritmo matemático? Bueno, en realidad hay algoritmos que se usan, pero en realidad no hay que hacer ningún complejo algoritmo matemático. Lo que hay que hacer es probar un numerito, empezando por el 1, una vez atrás de la otra, muchas veces. ¿Por qué? ¿Queremos que la computadora sepa descubrir algoritmos? No, lo único que queremos es que gaste electricidad para estructurar el incentivo económico. ¿Cómo se logra eso? A través de un algoritmo de encriptación que se llama SHA-256, que es el que se usa para encriptar cualquier cosa que está encriptada en el Internet, el balance de los bancos, cualquier cosa que ven encriptada en Internet tiene SHA-256, que es básicamente un algoritmo que parece no reversible. Esto los tenía para mostrárselo, pero no tengo teclado, no se los puedo mostrar y aparte creo que tampoco tengo tiempo. Pero si lo buscan, cómo funciona, van a ver que es un montón de cálculos que generan a partir de un input de texto una clave alfanumérica que parece que no se puede, lo que se llama reverse engineer, no se puede ir de atrás para adelante. La única forma de resolverla es probando uno por uno. ¿Cuántas veces hay que probar para resolver un SHA-256? Si hago 2 a las 256 es lo mismo que hacer 10 a la 80. ¿Ok? Se estima que en el universo, no en la Tierra, en el universo hay 10 a la 80 átomos. ¿Ok? O sea que esa es la cantidad de veces que tienen que probar. Si quieren largar ahora, que es temprano. Entonces no se puede hacer para atrás lo que está encriptado. Y entonces, ¿qué hace ese algoritmo? Genera un código alfanumérico. ¿Ok? ¿Qué es la minería de Bitcoin? ¿Qué es el bloque que inventa Satoshi?
pone todas las transacciones, quién tiene cuánto, y lo pasa por el encriptador junto con una constante que se llama nonce. ¿Ok? Este es el numerito que tienen que adivinar los mineros, empezando por 1. Lo pasan por acá, ponen el 1. No es empezando por 1, pero perdón los core developers. Lo ponen por acá, ponen el 1. ¿Ok? Sale un hash. Si ese código alfanumérico no empieza con una cantidad predeterminada de ceros, no es. Siguiente número, 2, 3 y así. Tantas veces hasta que este número genere, combinado con eso, un código alfanumérico que empiece con una cantidad determinada de ceros. Eso es lo que se llama el nivel de dificultad. El que consigue adivinar esto, anota el bloque. Para eso se gastó aproximadamente $8.000 de electricidad. ¿Ok? Si lo gana, si lo anota, cobra hoy 3 Bitcoin, ¿sí? Bueno, 6, que después van a ser 3, y eso es el halving, ¿no? Cada vez hay menos, y esa es la única forma de emitir Bitcoin, ¿ok? Un poquito más técnico, un poquito más detalle, pero no me quiero perder el tiempo en eso. Búsquenlo, hay cientos de videos, hay cientos de formas. Lo importante es que, si yo quiero, además, que este número está encadenado con el siguiente bloque. Entonces, si yo quiero truchar un bloque, que no sea el último bloque, por eso hay que esperar 2 o 3 para 6, dice Satoshi, pero ya a esta altura son 2 o 3. Yo quiero truchar un bloque, cuando cambio algo de esto, ya no me coincide con esta constante, ya no me va a generar estos ceros. Entonces se rompe la cadena. Y si yo quiero truchar un bloque de hace 20 bloques, tengo que rearmar 20 bloques. Y tengo que adivinar este número que me lleva 10 minutos antes que lo adivine otro. Y eso es imposible. Entonces, si yo quiero truchar cualquier bloque de la cadena, es fácticamente imposible, sin que nadie lo controle, solo por el software. ¿Ok? Y eso es lo que genera la seguridad de Bitcoin. ¿Qué genera la escasez? O sea, es infalsificable. ¿Se acuerdan como decíamos con el oro, no? Es infalsificable. ¿Qué genera la escasez? Cada vez que se anota un bloque, se generaron la primera vez 50 Bitcoin y después cada 210.000 bloques se divide por la mitad la cantidad de bloques la cantidad de Bitcoin que se genera. Eso va a converger 50, 25, 12,5, 6,125, 3,075 y etcétera. Es un bloque cada 10 minutos, 210.000 bloques, lo dividimos, da 4 años. Entonces, cada 4 años se divide por la mitad la cantidad de Bitcoin que se van generando en cada bloque. ¿Okay? A hoy ya tenemos 19 millones de los 21 millones que va a haber. Los 21 millones van a ser en el año 2100, pero hoy ya tenemos 19 millones de todos los Bitcoin que hay. O sea, es igual que el oro, queda un poquito así por minar. Y no hay más. Y nunca va a haber más. No se puede cambiar el cuaderno, no se puede truchar lo que dice, no se pueden cambiar el orden de los bloques y además no se pueden generar nuevos Bitcoin. ¿Ok? Ya están todos predefinidos. ¿Qué dice Satoshi? Hagamos un experimento, imaginémonos un metal que no tenga bling, que sea un color gris aburrido, que no sea conductor de electricidad, que no se use para nada, pero que se pueda guardar y transmitir por un teléfono. ¿Qué tiene hoy todo el mundo, aún los que no tienen acceso a los bancos? Un teléfono celular conectado a Internet. Bitcoin es el oro 2.0. Bitcoin es el símbolo perfecto, pero que además, a diferencia del oro, se puede guardar en el teléfono, se puede transmitir en el teléfono y se puede dividir por 100 millones de partes, sin el cortafierro. Y esto cambia el mundo para siempre. Tenemos un activo descentralizado, incensurable, con oferta global, con escasez trazable, pero además que es muy fácil de guardar y de mover. Tenemos el oro 2.0, tenemos el símbolo perfecto. Pero además, y esto es muy importante, es la primera vez en la historia de la humanidad que no necesitamos al príncipe para validar el cuaderno, para dar fe de lo que dice en el cuaderno. Y esto cambia el mundo para siempre. Esto está a la altura de la inversión, del papel, de la computadora, de la luz eléctrica, del teléfono, de la imprenta, de la cerveza. Porque es la primera vez que podemos tener el símbolo en un cuaderno para poder escalarlo, pero además
que no necesitamos del príncipe con todos sus vicios para garantizarlo. Arriba de esto ya tenemos el símbolo 2.0, ¿no? Un joven bitcoiner que tiene algún mérito dijo, ¿por qué no aprovechamos esta tecnología y en vez de utilizar la fortaleza de la blockchain para guardar solamente transacciones que sean inviolables, no podemos guardar código que sea inviolable? El código es una sentencia del tipo if this then that, que es la base de cualquier programa de computación. Cualquier programa de computación lo que tiene es loops y anidados de si esto, tal cosa. Y entonces, lo que propuso Vitalik en su momento fue, hagamos una blockchain. En realidad Vitalik lo que primero puso es cambiemos Bitcoin para que pueda hacer eso, lo sacan la patada. Bien, está bien, porque Bitcoin es para lo que es. Entonces, hagamos una blockchain en la que además podamos guardar código. ¿Ok? Y eso le dio nacimiento a Ethereum. Importante, casi al mismo tiempo, un grupo de argentinos creó algo muy parecido, que se llama Rootstock, que está acá, y que hoy, codeado por un argentino, que no sé si está Sergio, que estuvo ayer, Sergio Lerner, que lo tienen acá presente y va a estar más tarde, permite hacer casi lo mismo que les voy a mostrar ahora en Ethereum sobre Bitcoin, o sobre una sidechain de Bitcoin. Y eso también es muy importante. Y todo eso es un proyecto argentino que hay que aprovechar y hay que verdaderamente valorar. Pero para ser generalistas lo vamos a mostrar solamente sobre Ethereum. ¿Qué permite esto? Hacer contratos inteligentes. Con los contratos inteligentes, lo que puedo hacer ahora es programar activos financieros. Es decir, ahí voy. Bitcoin es un activo real. ¿Ok? Bitcoin es un activo real. Tiene valor en sí mismo, por más que no se pueda tocar. Ahora, con blockchain puedo programar activos financieros. Y esos activos financieros me permiten generar el dinero 2.0. ¿Qué quiere decir? Que puedo generar cualquier símbolo para hacer intercambios en función de lo que necesite. Está AgroToken acá, que es el símbolo de soja para hacer intercambios en función de la soja, sin necesidad de pasar por otro símbolo en el medio. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permite? Generar ahora, sin príncipe, cualquier símbolo que sea útil a los efectos del intercambio, sin tener que pagarle las ineficiencias al príncipe. Y eso es un movimiento que se llama DeFi, ¿no? Decentralized Finance, que me permite hacer pagos, depósitos, préstamos, plazos fijos, seguros, fondos de inversión, trading, derivados, todo lo que hoy se hace en el sistema financiero tradicional y un montón de cosas que todavía no se nos ocurrieron que se van a hacer en el sistema financiero del futuro, que es el dinero 2.0, con sustento en el activo real del futuro, que es Bitcoin. Todavía es temprano, me voy con esto. Si ustedes ponen en Internet, en Google, Internet will fail, y ponen imágenes, van a tener un montón de artículos del mainstream media, de los medios más posicionados del año 2000, que mostraban y predecían por qué iba a fracasar el Internet. No se puede pasar audio, no se puede comprimir audio, no se pueden comprimir videos, va a ser un fracaso absoluto. 90% de todos los negocios de Internet van a fracasar en el año 2000. No sean los expertos de 2000 que predicen el fracaso de Internet como los expertos del 2023 que predicen el fracaso de Bitcoin. ¿Por qué estamos ilusionados? Porque estamos construyendo nosotros el sistema financiero y monetario del futuro, el dinero del futuro, el desarrollo económico del futuro, sin príncipes, libre, abierto, sin privilegios y para todos. Gracias.